Bienvenido de nuevo al canal y en este vídeo vamos a ver cuál es la mejor forma de encontrar clientes para tu SMA en 2021. Tópico muy típico, tópico muy cliché, lo típico, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma para conseguir clientes? ¿Cuál es el método de oro? ¿Qué es literalmente la moda en 2021 para conseguir clientes? Email, Loom, LinkedIn, lo que sea. Vale, lo primero, hay métodos que funcionan y hay métodos que son muy buenos, pero hay métodos que son muy buenos, no un método de oro. Es decir, lo que tienes que tener en cuenta es que cada persona es diferente, cada negocio es diferente, cada uno tiene fortalezas en un lado, cada uno tiene debilidades en otro lado. Y esto es como si fueras a un entrenador personal o a un nutricionista o lo que sea, y sin conocerte de nada, sin saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es lo bueno y lo malo en ti, por así decirlo, coge y te manda y te dice: esta es la dieta de oro y esta la trae ejercicios de oro. No, o sea, literalmente sí, habrá gente para la que sí sea literalmente la tabla de ejercicios de oro y la dieta perfecta, pero para un 90% de la gente no lo va a ser, porque cada uno responde diferente a unos alimentos, cada uno responde diferente a una rutina de ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es como todo, es decir, hay gente que en el campo de la medicina responde mejor a unos medicamentos que otros, y por eso cuando vas al médico te pregunta ciertas cosas, entre otras cosas, alergias, problemas que hayas tenido en el pasado, enfermedades anteriores, etcétera, 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 porque no todos los medicamentos o no X medicamento es para todo el mundo. Aquí igual, no todos los métodos son para todo el mundo. Ahora, dicho esto, sí que hay ciertos principios y ciertos métodos que son mucho mejores y a los que hay que inclinarse, y otros métodos que hay que evitar a toda costa. Entonces vamos a dividir cuál es el mejor método, la mejor forma de conseguir clientes para tu agencia de marketing digital en 2021, tanto a un nivel principiante, si estás empezando y no tienes clientes, como a un nivel intermedio, si literalmente estás con clientes ya pero quieres escalarlo de manera masiva, como a un nivel avanzado en el cual pues literalmente no quieras honestamente tocar nada, ni tener que hacer tú el lead generation o la generación de clientes. Así que para el final de este vídeo vas a saber todo, tanto a nivel principiante, como a un nivel medio, como a un nivel avanzado, y con todo lujo de detalles, desde la A hasta la Z. Así que vamos a ello. Lo primero que tienes que tener en cuenta a un nivel principiante es que no debes centrarte en la mejor forma para conseguir clientes, sino en la forma más rápida. Porque una cosa es la mejor forma para conseguir un gran volumen de clientes y tener un montón de reuniones todos los días, que te puede costar más en el corto plazo, aunque te beneficie más al medio y largo plazo, pero tú, si estás empezando, lo que quieres es conseguir tu primer cliente de la manera más rápida, literalmente humanamente posible. Con lo cual, en lo que te deberías centrar no es en la forma más eficiente a medio y largo plazo, que es literalmente la que vamos a ver en términos intermedios, sino que te deberías centrar en la forma, digamos, más efectiva a corto plazo, en la que a lo mejor tenga que trabajar un poco más a corto plazo, pero que me vaya a dar el máximo retorno a la inversión lo antes posible. ¿Y cuál es esa forma? Pues no es ningún método X o método Y, sino que es literalmente centrarte en personalización. Tanto si mandas mensajes de LinkedIn, como si mandas emails personalizados de puro copy, como si mandas auditorías en forma de vídeo de la web, de las redes sociales, de lo que sea, tienes que tener en cuenta que lo que tienes que hacer es diferenciarte lo máximo posible de otras agencias. Y la única manera de diferenciarte lo máximo posible de otras agencias no es creando el guión de oro, ni refinando el copy del funnel del email, etcétera, 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 sino es personalizándolo. Es haciendo tus deberes, que el cliente que está acostumbrado a que durante 1, 2, 3 días le lleguen 200, 300 emails de copia-pega, de guiones, con espacios, con softwares, tal, a que ese cliente que está acostumbrado a ver eso vea algo que se diferencie radicalmente y que vea una persona que realmente es una persona, que no es un software, ni es un robot, ni nada, sino que es una persona en vez de un algoritmo que ha cogido tiempo de su día. A lo mejor te has tenido que tirar 30-40 minutos haciendo búsqueda de la empresa, del CEO, de la misión, de la visión, del propósito, de los objetivos, de si el CEO ha aparecido en un podcast, en un artículo, en el otro, pero lo has hecho bien. Y sí, esto tiene una desventaja masiva, que es que vas a perder mucho tiempo y que va a haber un montón de gente que literalmente pase de tu email, no lo vea, o lo vea y no lo valore, y vais a tener que perder horas y horas y horas y horas en esas personas que ni siquiera van a valorar o incluso ni siquiera te lo van a ver. Pero por el lado opuesto, de la poca gente que lo vea, vas a tener un mayor impacto, que es en lo que nos centramos. Al principio, las ventas son un juego de impacto, y al nivel intermedio avanzado, las ventas son un juego de volumen. ¿Por qué? Porque ya has tenido el impacto previo, ya tienes cierta reputación, ya no tienes que estar forzando las cosas, sino que tienes poder porque las cosas vienen a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al principio, literalmente, céntrate en personalización, el método que quieras.
LinkedIn, aceptar a una persona, hablar tranquilamente, chatear un poco, averiguar su misión y su propósito, ofrecerle valor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que prefieres email? Pues haz un email o directamente de copy haciendo una búsqueda intensiva y tácita sobre su empresa, o, por otro lado, hacerle una auditoría en forma de vídeo en la cual vayas literalmente en masiva profundidad sobre sus redes sociales, sobre sus campañas si es que las tiene y sobre su página web. Dicho esto, cuando pasemos a nivel intermedio, ya asumo que tienes varios clientes, que no tienes tanta prisa y tanta escasez financiera y también mental como para conseguir clientes porque los necesitas para validar que el SMMA funciona o lo que sea. Literalmente, una vez ya tengas clientes, ya vas a estar mucho más tranquilo, vas a tener mucha más abundancia y no hay ningún problema. Y lo que te recomiendo es que hagas como un apalancamiento, que sigas utilizando el método personalizado, porque es el que te va a seguir dando impacto a corto plazo, pero que también empieces a jugar en abanicos de plazo más extendidos, como por ejemplo juegos de volumen. Juegos de volumen quiere decir que en vez de centrarte en la calidad y en la personalización, que te estés por tierra, viento y mar un guión del email. Y cuando ese guión esté testeado, esté comprobado, esté probado y esté literalmente a prueba de balas y sepas que el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y todos los pasos funcionen a la perfección y veas que no es error tuyo, lo mandes. Y que emparejes la personalización, que es lo que te va a tomar tiempo, con el mandar el email y el guión del email y el funnel del guión del email, que es automático. Con lo cual, una es trabajar en el front-end para luego recibir resultados o no recibirlos, que es la personalización y el método principiante. Y luego el método intermedio es crear algo que de primeras y en el front-end no te va a dar resultados porque vas a tener que estar probablemente semanas perfeccionando el guión del email, viendo qué paso falla y qué paso no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez esté hecho es un sistema. Y una vez está hecho el sistema, lo único que tienes que hacer es subirlo con números y alimentarlo de leads y te van a llegar solos. Entonces, si emparejas y apalancas el método 1 con el método 2, perfecto. Y luego ya pasaríamos al método 3, que es el más avanzado, que solo te lo recomiendo. E incluso hay gente que ni lo necesita. Y si no lo necesitas, no lo hagas porque te vas a gastar mucho dinero. Solo te lo recomiendo en caso de que estés entre los 7 y 10.000 euros mínimo. Luego, si lógicamente estás en más, pues mira, oye, haz lo que quieras porque te puedes gastar el dinero tranquilamente en lo que quieras. Que sería básicamente conseguir inbound leads vía tráfico de pago. Vía Google Ads, vía YouTube Ads, vía Instagram Ads, vía Facebook Ads, lo que sea. Y básicamente cómo funciona el funnel, el embudo de tráfico de pago por Facebook, Google Ads, como quieras. Como digo, la forma en la cual consigues los leads no es importante. La forma en la que nutres a los leads es importante. Con lo cual me da igual si lo consigues por Facebook, Instagram, Google o YouTube, me da bastante igual. Pero luego tienes que tener claro que una vez los consigues, les vas a llevar una landing page. En la landing page le vas a hacer un pre-frame o un premarco sobre qué es lo que se van a llevar. Esto es lo que se suele llamar un case study funnel y literalmente es un funnel de casos de éxito en el cual, como digo, el funnel es tráfico de pago, literalmente la forma que te dé la gana, les llevas a una landing page, en la landing page les haces un mini vídeo de 2-3 minutos con un preframe y enmarcándoles que lo que van a ver si te dan el correo electrónico, con lo cual ahí tienes un lead generation funnel que es en el cual coges su información como lead, coges su información como cliente potencial, que es un correo electrónico, y ese lead pasa de pertenecerle a Facebook, porque es un lead que ha venido por Facebook o por Instagram o por Google, a pertenecerte a ti porque tienes su dirección de email y ya es tu lead, con lo cual literalmente ya es una gran diferencia. Y una vez ya metido el correo electrónico, pasaría a lo que se llama una VSL o videocarta de ventas en español, en la cual literalmente es un vídeo de una hora y media, un vídeo en extensión en el cual el 85% del vídeo es ofrecerle valor masivo sobre cómo has ayudado a clientes pasados, los testimonios de estos clientes pasados, cuál es tu estructura, cuál es tu técnica, cuál es tu operación y cómo le puedes ayudar a ellos, y al final pues literalmente una llamada a la acción bastante fuerte pero sin ser muy pushy para que abajo cliquen a la llamada a la acción, reserven una llamada gratuita. En esa llamada gratuita les haces una filtración sobre cuál es su página web, cuáles son sus redes sociales, en cuánto están más o menos en términos de ingreso, etcétera, 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 y de ahí ya les llevas a la reunión, y en la reunión probablemente eso yo creo que sea casi el método en el cual más porcentajes de reuniones vas a cerrar. ¿Por qué? Porque hay un proceso de filtración y un proceso de refinación tan meticuloso que literalmente los leads que llegan a la reunión son leads que si no pueden comprar o no se convierten en clientes es porque tú has elegido que no, porque no te gustan en tema de carácter y en tema personal, o por temas logísticos, porque por lo demás están literalmente desde la A hasta la Z hechos a medida para tu agencia. Dicho esto, esto es un método en el cual tienes que asumir que vas a gastar bastante dinero, con lo cual ten en cuenta que en este método a lo mejor tienes que poner de primeras 500, 1000, 1200, 1300 euros para llegar a un cliente. Y luego imagínate que ese cliente no lo cierra. Estarías en menos 1300, con lo cual esto es algo que necesitas tener cierta
que necesitas tener cierto cash flow, necesitas tener cierto flujo de caja para poder permitirte estos riesgos calculados de primeras, y que si pierdes 1000 en un cliente y 1000 en otro cliente, pero luego el tercero lo adquieres por 1000, pues mira, has perdido 3000, pero el segundo cliente lo has cerrado por 1500 al mes y lo has cerrado durante 10 meses, has ganado 15000. Con lo cual es un juego mucho más frío, es un juego mucho más calculador y es un juego en el cual tienes que tener mucho menos apego al dinero, cosa que a nivel intermedio y a nivel principiante no se suele tener tanto, con lo cual por eso recomiendo este último, solo hacerlo de esa manera. Y sobre todo, que decir que estos, como digo, son apalancados, es decir, que hagas el primero y luego pases al segundo no quiere decir que pases al segundo y ya está. Quiere decir que puedes hacer el primero y el segundo a la vez. Y cuando pases al tercero igual, una vez tengas el funnel, que es un sistema, puedes hacer primero, segundo y tercero, y ahí ya tendrías 3 fuentes de ingresos, más una cuarta que es el networking, más una quinta que son las referencias a medio y largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y te encontrarías con un montón de métodos que están sinergizados y que hacen que tu agencia básicamente sea omnipresente y todo el mundo tenga impactos y tenga toques de contacto, y que todo el mundo tenga impactos con tu agencia de marketing digital, y que literalmente todo dueño del negocio en el cual estás especializado tú, en el nicho en el cual estás especializado tú, literalmente te vea, te conozca en el espacio y sepa que es inevitable y que antes o después va a trabajar contigo, porque va a seguir viendo los anuncios, va a seguir viendo los resultados y es inevitable que trabaje contigo. Con lo cual, ten en cuenta que esto es como todo. O sea, si llevas un poco de tiempo en el mundo del emprendimiento, siempre te han vendido no voy a decir mentira, pero la típica creencia de no, tienes que tener 7 fuentes de ingresos porque si solo tienes una fuente de ingresos estás a un paso de la pobreza. ¿Verdad? Si tú tienes un sueldo en el trabajo y te despiden del trabajo, como ha pasado lamentablemente en el último año con mucha gente, ya estás en la pobreza, o sea, estás a un paso de la pobreza. Si tienes 3 fuentes de ingreso, no. Pasa exactamente lo mismo con las fuentes de alcance. Si tú tienes una fuente de alcance, LinkedIn, y de repente LinkedIn deja de funcionar, de repente LinkedIn se cae o lo que sea, ¡pum!, te han quitado tu fuente de alcance y estás sin leads. En cambio, si tienes LinkedIn, email, el funnel de email, auditorías, automatizaciones vía Facebook, automatizaciones por un case study funnel, etcétera, 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 tienes 5, 6, más networking, más boca a boca, todo. O sea, tienes ya tantas fuentes de ingresos que es físicamente imposible no tener clientes. Con lo cual, no me quiero enrollar mucho, ya sé que se me ha ido a bastante tiempo, a bastante más de los 10 minutos, pero quería dejarlo claro para que estés en el punto en el que estés, principiante, medio o avanzado, sepas cuál es el siguiente paso, sepas en qué método te deberías centrar ahora y cuál es el siguiente paso y qué está en el horizonte y cuál es el siguiente paso a tomar. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Literalmente, dejamos un like por aquí. Y sobre todo, una cosa muy importante, si has llegado hasta el final, quiero que me digas si prefieres los vídeos los domingos o los miércoles. Así que déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.